huyas, tienes un llamado y lo sabes. Hago una pregunta. ¿Cuántos en su corazón saben que hay un llamado de Dios para ustedes? Levanten la mano. Que sabe que Dios ahí te ha inquietado, te ha llamado, te ha puesto inquietudes. Hay un llamado aquí. Hay llamados que Dios coloca en el corazón. Hay llamados que Dios también, aparte de ponerlo en el corazón, lo habla a través de otras personas. Y hay llamados directos de Dios, como una revelación divina en el que el Señor habla directamente y nos llama, nos habla. Pero todo ser humano tiene un llamado de parte de Dios. Y cuando hablo de un llamado no me refiero simplemente a un don o a un talento o a algo así. Me refiero a que el Señor nos llama a su presencia y nos llama a estar a cuentas con Él. En eso sí puedo decir que todos tenemos ese llamado. Pero también hay llamados ministeriales. Hay llamados en el que Dios nos llama a un propósito específico, en el que nos está inquietando y nos está pidiendo que hagamos algo. Hagamos algo. Y sabemos que tenemos que hacerlo y está ese llamado aquí adentro. Y probablemente pasan los años, pasa el tiempo, pasan los meses y sabemos que está ahí ese llamado, pero aún no lo hemos obedecido. Y nos empezamos a encontrar en una condición de una persona como lo fue Jonás en un momento. Y es una persona en desobediencia. Y para empezar este mensaje, yo le invito, si usted trajo su Biblia, que me acompañe por favor al libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3. Jonás 1:3. Y si de pronto no lo tienes, ahí en la pantalla, los que alcancen a verlo, lo vamos a ver. Les advierto, yo todo lo que voy a leer hoy en la Biblia va a ser basado en la Nueva Traducción Viviente. Si de pronto usted tiene la Reina Valera 1960, no se preocupe, es básicamente lo mismo, solamente que lo voy a leer en palabras un poquito más claras. En la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. ¿De quién estaba huyendo Jonás? Del Señor. Y dice, descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje. Quiero que preste atención a cada detalle. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Aquí está un hombre con un llamado. Aquí hay un hombre escogido por Dios con un propósito grande. Dios le dice a Jonás: ve al pueblo de Nínive y predica mi palabra. Y Jonás le caía mal Nínive. Jonás no quería Nínive. Nínive para Jonás era un enemigo, porque Nínive había sido una ciudad que había atormentado por mucho tiempo al pueblo de Israel y había cometido actos en contra del pueblo de Israel muy desagradables que a Jonás le marcaron la vida. Entonces Jonás dice: Señor, precisamente ante el pueblo que más odio, ¿me mandas a predicar? Y lo que Jonás empezó a hacer fue a buscar excusas y llenarse de razones para tratar de huir del Señor. Y él dijo: pues si Dios me mandó para Nínive, pues yo me voy para Tarsis. Entonces hizo sus maletas y emprendió un viaje diferente al que Dios le había pedido o al que Dios lo había llamado. Y algo que me empieza a sorprender de esta historia es que una vez Jonás entra en desobediencia, porque cuando yo huyo del Señor o cuando yo intento escapar de mi llamado, yo entro bajo la condición de desobediencia. Y bajo esa condición, Jonás empieza a pagar precios. Mire, dice que él pagó su pasaje. Miremos la siguiente diapositiva, Jan. Miren esto. Nunca huir del Señor será gratis. La desobediencia siempre tiene un precio. Jonás comenzó pagando dinero por su desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, comenzamos a invertir y a gastar incluso de nuestro dinero en cosas que Dios dijo que no teníamos que comprar. Miren nomás, cuando por ejemplo algunos de ustedes o de nosotros, cuando estábamos en desobediencia con Dios y pagábamos por pecar, ¿el petaco de cerveza era gratis?
No, costaba y cuesta. O un hombre que hacía lo malo, incluso engañaba a su familia e invertía en otra mujer, le costaba. Todo tiene un precio, la desobediencia tiene un precio, hay que pagar. Es impresionante que el diablo es tan astuto que sin darnos cuenta nos hace pagar por estar con él. ¿Ah? Qué tremendo, así de astuto es él. Si yo pregunto quién quiere estar con el enemigo, pues seguramente nadie va a decir yo quiero estar con él. Pero es tan, o sea, el enemigo artimaña de tal manera que incluso para llegar al infierno hay que pagar. Imagínese eso. Y usted dice, yo nunca compraría un boleto para el infierno. Pero el enemigo nos vende el infierno de tal manera que pagamos para llegar allá. Eso es como cuando tú pagas para que te asusten. No, yo vine a que me asusten y pago un montón de dinero para entrar a esa casa del terror. Pero asústenme bien bueno. Si me asusta bien bueno, vale el precio. Y tú pagas. Y repito, si me asustan bien, lo repito. Y eso se asemeja a lo que es la desobediencia. Pagamos porque el enemigo nos haga daño. Entonces el borracho paga para dañar su cuerpo, paga para dañar sus riñones, paga para dañar su organismo. El hombre que va y frecuenta lugares que son de mujeres que venden su cuerpo, paga para enfermarse de SIDA. Y dice, increíble, la gente se paga para enfermarse. Y este era Jonás, estaba pagando. ¿Por qué? Porque bajo la desobediencia nada es gratis. Satanás desde el primer momento me empieza a hacer pagar. De una u otra manera yo termino pagando. Pero no obstante, en mi desobediencia, mire, en nuestra desobediencia, diga conmigo, el Señor es misericordioso. Y bajo esa misericordia de Dios, Dios comienza a permitir ciertas situaciones o ciertas circunstancias para hacerme volver al camino. Entonces está Jonás, paga su pasaje, se sube a un barco de desobediencia y se va rumbo a Tarsis, al lugar que Dios no lo llamó. Pero en medio de ese proceso de desobediencia, Dios permite que se levanten grandes olas. Mire lo que dice el versículo 4. Miremos el siguiente versículo. El versículo 4 de Jonás 1 dice: ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. El Señor mandó. Hay situaciones, escúchame bien esto, hay situaciones que Dios permite en nuestra vida difíciles para que volvamos al camino. Y Dios las tiene que permitir por misericordia, porque Él sabe que estamos pagando para ir al infierno. Y Dios dice: yo tengo que intervenir en el camino de esta persona para que no llegue al destino que está pagando llegar. Y Dios interviene con un poderoso viento, le produce un problema a Jonás, una dificultad a Jonás. Y se nos ha vendido una falsa idea de que como Dios es bueno, que como Dios es misericordioso, entonces yo voy a tener una vida light, feliz, nunca va a pasar nada. No, hay situaciones que Dios en su soberanía permite para llamarnos la atención y para decirnos: estás caminando por donde no debes. Y eso, ¿cuántos aquí son padres? Los que somos padres comenzamos a entender mejor esa actitud de Dios. Porque mi hijo o mi hija comienza a portarse mal, está yendo por un camino equivocado, y entonces yo tengo que corregirle, tengo que buscar un momento, tengo que provocarle a mi hija, a mi hijo, un momento incómodo de corrección, donde quizá va a llorar, donde quizá me va a gritar y me va a decir que no me quiere, pero yo lo estoy haciendo para que regrese al camino. Y si yo no amara a mi hija, si yo no amara al hijo que Dios me dio, entonces yo dejaría que haga lo que quiera. Pero dice la Biblia que Dios al hijo que ama, corrige. Y dice que azota con vara al que recibe por hijo. Mi amado hermano, Dios tiene que permitir ciertas situaciones para hacernos volver al camino.
Porque si Dios no permite situaciones o Dios no manda vientos fuertes o permite vientos fuertes en contra de mi vida, entonces yo voy a seguir derechito para el infierno. Y es mejor, mi amado hermano, que Dios me sacuda a yo estar tranquilo y llegar a un puerto que no era el que Dios había destinado para mi vida. Es mejor corregir a mi hija a tiempo que cuando sea grande tener grandes dolores de cabeza. Es mejor desde chiquito. Y eso es lo que hace Dios, empezando a corregir, evitando un problema peor. Lo que Dios estaba haciendo era sacudiendo a Jonás y diciéndole: oye, regresa. Miremos la siguiente diapositiva. Miren lo que dice: no todos los problemas son malos. Hay algunos usados por Dios para volvernos al camino. Así que diga conmigo: Señor, si hay un viento que tú provocas, ayúdame a volver al camino. Y si no, manda vientos más fuertes. Ay, eso, hermano, ore con... Claro que esas son las oraciones que nadie quiere hacer. Ahora bien, miremos lo que sucedió lo siguiente, Jonás 1:5. Temiendo por sus vidas, aquí ya está hablando de la gente, los marineros que estaban en el barco con Jonás. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda por aligerar el barco. Siguiente diapositiva. Diga conmigo: un desobediente afecta a otras personas. La desobediencia tiene tal poder que afecta a mi entorno. Te doy un consejo: no te metas al mismo barco de un desobediente, porque ese te hace hundir. Dime con quién andas. Si usted se mete en el mismo barco de un desobediente, mi amado hermano, usted puede terminar pagando. Hablaba yo con una persona de Uber que día, y él me decía: perdí un primo porque estaba en el lugar que no tenía que estar con las personas que no tenían que estar. Y terminó, y acabaron con su vida de 21 años. Entonces él decía, porque él es un retirado del ejército, y él decía: yo vi mucho en mi carrera personas inocentes pagar por estar donde no tenían que estar. Y mi amado hermano, aquí habían marineros inocentes de la situación, pero que estaban a punto de morir por culpa de un Jonás. Miren, cuando yo soy un Jonás desobediente, ¿saben qué pasa? ¿Saben qué sucede, mis amados hermanos? Yo comienzo a afectar a mi familia. Yo comienzo a afectar a mi entorno. Yo comienzo a afectar a mis amigos. Yo lo que toco lo destruyo porque estoy en desobediencia. Si alguien tiene empresa, tenga cuidado de contratar a un Jonás. Si usted contrata a alguien que había sido llamado para ser pastor y lo mete en su empresa, le acaba la empresa, hermano. Porque está en el lugar que no tiene que estar. ¿Estamos bien hasta acá? Los dormidos digan amén. Muy bien. Muy bien, muy bien. Miren, un padre en desobediencia, un padre que toma, que es mujeriego, que está en desobediencia con el Señor. Dime, ¿no afecta a sus hijos? Una madre desobediente que se mete con la persona que no se tiene que meter, ¿no afecta a sus hijos? Un desobediente afecta al entorno siempre, siempre, mis amados hermanos. Y es triste que por culpa de mi desobediencia otros tengan que pagar. Pero es que el desobediente carga una condición de maldición que lo que toca lo destruye. Y ese era Jonás. Pero ¿saben qué es lo increíble, mi amado hermano? Leamos el siguiente versículo, Jonás 1 del 5 al 6. Sigo leyendo, la siguiente parte dice: todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. ¿Cómo estaba Jonás? ¿Preocupado? Los hijos mal en el colegio, con problemas, bullying. La esposa con aflicción, con depresión. Y el esposo tomando en la cantina, lo más de contento.
Dígame si no es cierto. Todo mundo todo a punto de acabarse y Jonás durmiendo. Durmiendo profundamente. Y baja el capitán del barco y miren lo que le dice: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Diga a la persona que está a su lado: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Y dice que le gritó. Le hago una pregunta: ¿estamos viviendo en el mundo una situación fea, incómoda, de cosas terribles en el mundo? Entonces, ¿cómo podemos dormir en medio de esa situación? ¿Cómo es posible que en medio de todo lo que el mundo está haciendo y lo que está pasando en el mundo y el daño que se le está haciendo a los niños, a las personas, a las familias, las ideas y demás, la iglesia esté dormida? Ahí está, ahí hay algo tremendo, que Dios usó la boca de ese hombre y le dijo: Jonás, ¿cómo es posible que el mundo se esté acabando, tu familia se esté destruyendo, todo se esté yendo al piso y tú estés dormido? Y quizá hoy Dios a alguien le dice eso: ¿cómo es posible que tu familia está mal, tu esposa está mal, tus hijos están mal? Te lo han dicho, te lo han repetido, le han dicho: por favor cambie, por favor sea diferente, y usted está dormido. Pues hoy Dios le está diciendo: ¿cómo puedes dormir en medio de que tu familia se está destruyendo? ¿Cómo puede ser que no hagas nada en medio de que todo tu entorno se está destruyendo? ¿Qué te pasa? Y ahí estaba ese hombre hablándole, le dice: levántate. Diga conmigo: levántate. Eso, hermano. Y dice: y ora a tu Dios, le dice ese hombre, quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Y hoy Dios de pronto a alguien le dice: levántate. Siguiente diapositiva, miren esto. La desobediencia tiene la capacidad de adormecernos al punto de no ver el peligro en que nos encontramos y que hemos puesto a otros. Es increíble, hermano. Yo sé que usted ha conocido gente así, que la ha embarrado una y otra vez, ha afectado su familia, ha afectado su entorno, ha destruido todo y siguen las mismas. Y uno le da ganas de coger el cabello y decirle: oiga, reaccione, ¿qué le pasa? ¿Le ha pasado? Quizás usted era uno de esos, que todo está mal, van mal las cosas y no cambia, y la gente le dice: oiga, por favor, mire, dese cuenta, por favor. Y pareciera que está hablando con un muerto en vida. Así. ¿Qué pasó? Porque la desobediencia lo tiene adormecido. Satanás adormece al desobediente. Puede estar destruyendo su propia vida. Se está matando a sí mismo. Pero Satanás lo adormece para que no se dé cuenta. ¿Saben cuándo se da cuenta? Cuando ya es demasiado tarde. Cuando ya dice: ya no hay nada que hacer. Perdí mi salud o perdí mi familia. Hay gente que se da cuenta del daño que le hizo a la familia hasta que la pierde. Y ahí empieza a valorar y a decir: ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Que me advirtió? Sí, Dios te advirtió. Dios nos dijo una y otra vez, pero yo estaba adormecido. Porque la desobediencia tiene la capacidad de adormecernos. Ahora vamos al versículo 8. Versículo 8 dice lo siguiente: así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Siguiente diapositiva. Diga conmigo: el desobediente nunca encajará y la gente comenzará a notarlo. Gente perdida, hermano. No sabe ni para dónde va. No sabe si tiene una visión, si tiene un propósito. El desobediente no encaja. Y entonces el que es llamado por Dios empieza a tener una condición fuerte. Porque en la iglesia no se siente porque está en desobediencia, no lo logra, pero sale y afuera tampoco se siente. Y empieza en una tibieza espiritual. Porque empieza un poquito de aquí, otro poquito de allá. En ningún lugar logra encajar, porque la desobediencia lo hace sentir perdido. No tiene un lugar, un equipo de trabajo, no tiene un lugar donde sentirse seguro. Siempre está en el lugar incorrecto, siempre está con las personas incorrectas, y la gente comienza a notarlo. Los marineros le dijeron a Jonás: ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿De qué nacionalidad eres? Y yo creo que ahí Jonás empezó a sentir esas punzadas de Dios diciéndole: Jonás, tú no perteneces aquí.
Tú no perteneces a este lugar, tú no perteneces a este barco, tú no perteneces a la amistad con estas personas, tú no eres de aquí. Y esa gente ya lo notó. ¿Cuándo te vas a dar cuenta tú? Ni los borrachos lo invitan a tomar porque toma mal. Ni la esposa le pide un favor a la tienda porque lo hace mal. Claro que eso le pasa a los obedientes también. En la empresa ya le da miedo pedirle algo porque lo hace mal. Ya la gente no se quiere juntar con él porque cuando está con él todo sale mal. Hermano, eso es lo que provoca la ¿qué? La desobediencia. Entonces la gente el desobediente comienza a sentirse perdido, no sabe para dónde coger, no lo quieren aquí, ni el diablo lo quiere, hermano. Así de grave es la situación. Vean, y el enemigo quería a Jonás, decía, vea Dios, se lo regalo, lléveselo si quiere. Cuenta una leyenda que había una mujer en desobediencia que la hacía ver muy fea. Aquí no hay de esas mujeres. No, acá todas son hermosas, digan amén las mujeres. Pero esa mujer que cuenta la historia estaba en desobediencia y eso la hacía ver fea espiritualmente. Y un día se le aparece el diablo y el diablo la mira y le dice, fuera en el nombre de Jesús. Porque ni el infierno la quiere, hermano. Así es el desobediente. Ahí está Jonás, no encajando. Pero leamos el siguiente versículo 12, el 12. Miren la solución de Jonás, al verse que ni aquí ni allá no encajaba, miren la solución a la que el enemigo lo estaba llevando. Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Siguiente diapositiva, por favor. Diga conmigo, la desobediencia nos llevará a actos desesperados de incluso buscar la muerte. Llega un punto en el desobediente que ya no se halla vivir. Porque dicen, no logré con mi familia, no logré con mis amigos, me metieron a la cárcel y me echaron para otra cárcel, o sea, todo mal, todo mal. Llega un punto donde ya no quiere vivir más. A ese punto nos lleva la desobediencia. Jonás dijo, ya regresar de pronto a mi tierra, ya saben que yo huí, allá de pronto ya no me quieren. Dios está bravo conmigo y yo no me quiero reconciliar con él hasta ese momento. Aquí en un barco donde supuestamente pensé que nadie me conocía, que también todo me sale mal. ¿Qué más hago? Me mato, dijo Jonás. Me acabo conmigo porque nadie me quiere, pues ni él se quería. Ya llegó a ese punto. Entonces miren que la desobediencia nos lleva incluso a la muerte. Y Jonás básicamente lo que dijo fue, mátenme, yo ya no sirvo para nada. Y hasta a ese punto nos lleva la desobediencia, a pensar que ya no servimos para nada ni para nadie, porque todo en la vida nos salió mal. Y llega un punto donde dice, Dios, quítame la vida, ya no soporto más esto, ya, que acaben conmigo. Ya hasta yo voy caminando y la tierra vuelve y arma como estaba porque no quiere dejar la huella mía. Los árboles se hacen de lado, la lluvia no me cae. Llega un punto donde ya dice, no encajo en este mundo, quítenme la vida. Y ahí llegó Jonás, pero diga conmigo, en los actos desesperados es donde el Señor se jugará la última carta. Diga conmigo, Dios es misericordioso. Versículo 17. Entre tanto el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días
y 3 noches. Última carta. Es impresionante la misericordia de Dios. Es impresionante que aún a pesar de años y años de desobediencia y de embarrarla y de tomar malas decisiones, aún en mi última oportunidad, mi último momento en la que yo ya decía ya no hay nada para mí, el Señor aparece con darme otra oportunidad y decirme: puedes volver al hogar, puedes regresar al hogar. Y Dios aparece de una forma sobrenatural, misteriosa, científicamente imposible. Pero ese es Dios. Porque cuando ya las cosas son imposibles es cuando Dios aparece. Cuando ya, y esta palabra va para gente que está orando por familiares, cuando ya ese familiar no escucha a nadie, pero es que si parece imposible, entonces déjeselo a Dios. Que Dios le buscará un pez que se lo trague. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que no queremos que se lo trague el pez. Entonces lo cogemos, Señor, por favor, pero no lo soltamos, no lo soltamos. Llega un punto donde toca decir: Señor, que se lo trague el pez. Porque hay momentos en los que ya la gente llega a ese nivel. Y cuando se lo trague el pez, usted tranquilo, que Dios está tratando con esa persona. No diga: Dios, ¿por qué? No, diga: Dios, que detrás de esto, ese Jonás se arrepienta durante ese tiempo de estar en el pez. Amén. Entonces, ya estando ahí, sucede lo que dice la Biblia en Oseas 2:14. Creo que lo puse en la otra diapositiva, miremos. Sí, no, en la siguiente. No la puse, devolvámonos. Oseas 2:14 dice lo siguiente: pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. 2:10, Oseas 2:10, perdón, Oseas 2:10. ¿A 2:14? 2:14, hermano, me dicen acá. Bueno, lo importante es que están Oseas 2 del 10 al 14, en alguna de esos dos. Dios se juega su última carta diciendo: yo me lo llevo al desierto. ¿Qué es un desierto? Donde no hay nadie, donde nadie me habla, nadie me escucha, donde me siento absolutamente solo y vacío. Ahí, cuando Dios calla el ruido del mundo, es cuando el Señor aparece y comienza a hablarme de una forma más profunda. Miren, Jonás no quería escuchar al Señor, le quería huir de él, pero Dios lo metió 3 días y 3 noches en un pez para que estuviera solo y para que Dios apareciera y dijera: ahora sí, Jonás, vamos a hablar. Ahora sí, Jonás, vamos a tratar tú y yo. Y hay personas a las que Dios va a tener que llevar a un desierto para que puedan escucharlo, para que puedan oír su voz. En ese desierto, en esa tempestad, en ese dolor de Jonás de sentirse ya sin nada y sin nadie, tomó una decisión. Y fue a alzar sus ojos al cielo. Y el capítulo 2, para que lo leas en la casa, habla de la oración de Jonás. Y en esa oración a Jonás dice: Señor, levantaré mis ojos a ti, oraré en tu santo templo. Y comienza una oración de arrepentimiento. A meditar y a pensar en todo lo malo que había hecho, en las malas decisiones que había tomado en toda su vida, en las veces que le huyó al Señor. Y ahí en su soledad comenzó a pensar y a reflexionar y volvió en sí y dijo: ¿yo qué he hecho? ¿Qué he hecho? Mira, te digo una cosa: el desierto o te puede destruir o te puede salvar. Depende de tú cómo tomes el desierto. Si tú tomas el desierto como la oportunidad de Dios para salvarte, entonces vas a hacer lo que va a pasar con Jonás. Pero si tú tomas el desierto para seguirte empecinando en tu ego y en tu orgullo y en tu pecado, en el desierto mismo te va a matar. ¿Cómo estamos tomando los desiertos? Y ahí está Jonás y clama al Señor. Y cuando clama al Señor, en Jonás capítulo 2, versículo 10, Jonás 2:10 dice lo siguiente: entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. ¿Saben qué me sorprende? Que el Señor lo regresó al lugar donde tenía que estar.
Miren qué tremenda es la misericordia de Dios. Qué tremenda es la misericordia de Dios. Que aunque hayamos perdido mucho tiempo en malas decisiones, si nos arrepentimos, Dios tiene la capacidad de regresarnos al mismo lugar donde tomé malas decisiones, pero esta vez para darnos una segunda oportunidad. Yo no sé si usted ha visto películas. De hecho, hace poquito veíamos una con mi esposa, y en la película, si de pronto alguien la ha visto, que se llamaba algo así como la isla de la fantasía, algo así. Y era una isla, supuestamente, que tenía la capacidad de hacerme cumplir mi deseo más profundo. Y una de esas personas que estaba en esa isla deseaba regresar el tiempo y estar en el mismo lugar donde le dijo que no a un hombre que le había propuesto matrimonio. Y supuestamente la isla la regresó a ese lugar, o sea, como que la escopió a ese lugar. Y ella estaba en el mismo lugar con la misma persona, la misma escenografía, todo, y el hombre pidiéndole matrimonio. Y en esta ocasión ella aceptó, y supuestamente en la película se crea una familia, etcétera, etcétera. Y tomando esto como referencia, pienso y digo, es increíble que Dios, aún a pesar del tiempo que yo perdí en mi desobediencia, si me arrepiento de corazón como lo hizo Jonás, Dios me va a regresar al lugar donde tenía que estar para volver a empezar. Y lo que perdí en muchos años, Dios me lo puede regresar. Es impresionante. Hay gente que dice, yo ya no estoy para tener una familia, yo ya no estoy para tener un buen hogar, yo ya no estoy para tener un hogar exitoso, pero te quedó ese deseo acá. Si tú te pones bajo obediencia, hermano, Dios te va a dar la oportunidad de volver a empezar, pero esta vez ya con una lección aprendida. Pero cuando el Señor te escupa en la playa, no haga las del primo de Jonás, que teniendo la oportunidad de tomar esta vez mejores decisiones, otra vez vuelve la burra. Eso es impresionante. Dios te da el hogar otra vez, te lo restaura, te da el don, te da el talento, te da el llamado, y vuelve y la embarra. ¿Necesita otro pez? Uno más grande. El problema es que de pronto ya va a ser un tiburón que no va a tener paciencia de tenerlo en su estómago. Si el Señor te dio una oportunidad y de pronto hoy te la está dando a través de esta palabra, aprovéchala, porque quizá puede ser la última. Quizá puede ser la última oportunidad que Dios te dé. Pero en el caso de Jonás, Jonás decide hacer la voluntad de Dios. Jonás decide obedecer a Dios. Pero algo que me sorprende de Jonás, es que Jonás, aún obedeciendo, todavía tenía dudas, todavía tenía preguntas, todavía seguía siendo el mismo Jonás con dudas. Y uno se preguntará, pero ¿cómo es posible que después de ese proceso Jonás siga teniendo dudas? Y es porque aquí el Señor le estaba diciendo a Jonás algo: la desobediencia no depende de que estés seguro. La obediencia se obedece ya. Jonás no estaba seguro de predicar en Nínive. De hecho, si somos sinceros, lo hizo de mala gana, pero lo hizo. Y aquí me sorprende algo. Hay cosas que de pronto tú no entiendes en el momento. Pero Dios, ¿para qué me pide eso? Pero Dios, ¿por qué tal cosa? Pero ¿para qué? La obediencia no se hizo para entenderla. La obediencia se hizo para obedecerla, aún sin entender. Y ahí está Jonás, obedeciendo a regañadientes, pero obedeciendo.
y va en el camino de la obediencia, predica a Nínive y pasa lo que Jonás no quería que pasara. ¿Saben qué pasa? Nínive se arrepiente. ¿Saben qué quería Jonás? Que ellos se destruyeran todos. Pero el Señor los perdona. Y Jonás dice: Señor, yo por eso no quería obedecerte, porque yo sabía que tú eres grande y misericordia y lento para la ira. Yo sabía que si ellos se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Y era lo que yo no quería, Señor. De pronto no le hemos predicado a alguien porque no queremos que se convierta. Es que yo quiero que esa persona se vaya al infierno, y es lo que hay acá adentro. Usted no lo dice, claro, porque si lo dice todos, uy. Pero quizás Dios te está mandando a predicarle a ese Nínive. Es que si yo lo perdono, esa persona puede cambiar, y yo la verdad quiero que le vaya mal. Y Dios te está pidiendo que perdones. Yo te quiero pedir que pienses en esto. ¿Cuál es mi Nínive? ¿Cuál es el Nínive al que Dios me está llamando? ¿Cuál es el Nínive al que Dios me está diciendo que vaya? Cada uno tiene un Nínive a donde llegar. Yo le dije al Señor: tengo miedo de meterme contigo, porque si me meto contigo, mínimo salgo de pastor. Y me metí con él y resultó diciendo que fuera pastor. Pero yo te dije, Señor, que por eso yo no quería. Y empecé a huir como Jonás. Cuando el Señor me llamó y me llamó con mi esposa, nosotros comenzamos a huir de ese llamado. Y comenzamos a hacer planes para viajar a Tarsis. Y no piense que nos íbamos a ir del país, no. Ahora ya se iba a ir para, no sé, para Alemania, no. Estábamos haciendo planes para coger otro camino. Comenzamos a planearlo. Comenzamos a decir: bueno, ¿a qué iglesia vamos a asistir? ¿A dónde nos vamos a meter? Y comenzamos a hacer un plan. Fuimos a una, hermoso, bonito, pero allí sentí la voz de Dios: estás en Tarsis. Y no porque la iglesia fuera mala, no, era porque yo estaba en el lugar que no debía estar. Y no encajábamos. Yo decía: Dios, no, porque si yo te obedezco, toca empezar de cero. Y eso de empezar de cero, eso es muy aburridor. Eso de mirar quién viene y quién no viene a la iglesia, y eso de estar rogando a la gente, no, Señor. Y ahí huyendo. Y me sorprendió porque después de tantos llamados y varias personas que nos hablaron, Dios manda a un hombre de Dios de otro lugar que ni me conoce, no sabía quién era yo, y lo manda de otro lugar de Colombia para confirmar y decir: Dios te está llamando. Dios te está llamando. Y una persona me dijo, un familiar: Dios lo está llamando. Si usted no obedece, va a dar cuentas con Dios. Y eso a mí me erizó la piel. Y yo dije: está bien, arranquemos. Y nos tocó estar, llevamos igual poquito, pues nos tocó estar en un lugar donde no había comodidades, donde el aseo era una cosa terrible y de dolor de cabeza cada 8 días, donde tocaba instalar y desinstalar sonido, donde tocó empezar a formar personas que quisieran servir al Señor, donde también hubo personas que no estaban en el lugar correcto y tuve que sufrir también desilusiones, etcétera. Y no quería, no entendía. Pero entonces Dios, en ese proceso con Jonás, le da una enseñanza tremenda, y ya con esto voy a terminar. Jonás tiene mucho calor, está el sol ardiente,
Y de repente Dios hace que nazca. Miremos la siguiente diapositiva, por favor. Dios hace que nazca una planta, mis amados hermanos, atrás, por favor. Mire, Jonás 4 del 10 al 11 dice lo siguiente: entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta? ¿Por qué? Aquí hagamos un paréntesis. ¿Por qué el Señor le está diciendo esto? Porque de la noche a la mañana una planta creció y se hizo tan grande que le hizo sombra a Jonás. Entonces Jonás ya no tenía el rayo del sol sobre su cabeza, pero un gusanito entró a la planta y de un momento a otro secó la planta y la planta murió y ya no había sombra. Y entonces otra vez el rayo del sol volvió a Jonás y Jonás empezó a quejarse y decir: Dios, quítame la vida, porque esta planta que me daba alivio, tú me la quitaste. Y Dios viene y le dice: ¿sientes lástima por una planta, Jonás? Aunque tú no hiciste nada para que creciera, no la plantaste, no la miraste, no la cuidaste, creció rápido y murió rápido. Pero Nínive, mire qué tremendo, tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Wow. Ahí entendió Jonás por qué Dios lo estaba llamando. Cuando yo escucho a algunos de ustedes diciendo: Dios me ha cambiado la vida, Dios se ha revelado a mí, regreso al hogar ha sido una bendición, yo ahí entiendo y digo: ¿valía más cada uno de ustedes que estar hoy durmiendo en mi casa un domingo? ¿Valía más esforzarme y ser obediente y viajar a Nínive? Cuando veo lo que Dios empieza a hacer en las personas, ahí uno empieza a sentir por qué Dios me llamó. Yo te digo una cosa: Dios te llamó no porque simplemente lo quiso. Él te llamó porque hay un sentido con tu vida. Y porque no solamente hay un sentido con tu vida, porque tu vida tiene un sentido para otras personas. Dios no nos llama porque seamos perfectos. Jonás no era perfecto en lo absoluto. Dios muchas veces nos llama por amor a otros. Y te escogió a ti, te llamó a ti, y por eso te persigue con vientos poderosos. Por eso permite que un pez grande te coma para que estés en el desierto. Por eso te inquieta, porque detrás de ti hay una familia, porque detrás de ti hay amigos, porque detrás de ti hay personas que están esperando que tú te levantes, para que a través de tu testimonio y de tu predicación ellos lleguen a los pies de Cristo. Dios te llama por causa de otros que están destinados al infierno, pero que a través de tu vida van a llegar al cielo. Y sí, vamos a llegar al cielo algunos cansados, agotados, rendidos, diciendo: esa Nínive estuvo larga, difícil. Pero cuando levantemos nuestros ojos y veamos a todas las personas de ese Nínive que digan: gracias por haber aceptado el llamado de Dios un día, vamos a decirle: Dios, gracias por haberme dado otra oportunidad. Yo me he imaginado mucho esta cena. Yo me he imaginado llegar al cielo y ver muchos niños de la fundación, ver niños de la iglesia que estén en el cielo con vestiduras blancas y que se puedan acercar y decir: gracias por haber un día haberse esforzado y haberme enseñado la palabra. Yo quiero ver personas en el cielo que puedan decir: gracias por haber aceptado el llamado. Quizá Nínive no se lo agradeció en el mundo temporal a Jonás, pero en la eternidad Jonás llegó y vio muchos ninivitas en el cielo. Y él ahí dijo: valió la pena haber obedecido a Dios, aunque no lo entendía. Entonces mira, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, aunque tengas dudas, aunque tengas preguntas, obedece al Señor. Obedece a Dios. Si Él te está pidiendo algo, obedécelo, por favor. Si Él te está pidiendo que dejes a una persona, déjala. O si Él te está pidiendo que te unas a una persona y no lo has hecho, únete entonces. Si Él te ha pedido que hagas algo por tus hijos, hazlo. Si Él te ha pedido que debes dejar alguna cosa,
algo que te está afectando a tu familia, por favor obedece, porque cuando tú obedezcas vas a ver el fruto de tu obediencia a través de otras personas también. Hoy el llamado es: obedece al Señor, por favor, porque llegará un día que será demasiado tarde, ya no habrá oportunidad de obedecer. Pero hoy hay oportunidad para que recomiences tu vida. Hoy Dios te da la oportunidad para que empieces de nuevo y comiences a traer esas piedritas que botaste por todo el camino y hagas un altar al Señor y decirle: Señor, aquí está mi vida, estoy hecho pedacitos, sí. Mis decisiones me llevaron a estar despedazado, pero aún con estos pedacitos que tengo, Dios, aquí estoy. Y Dios en su misericordia va a coger cada uno de esos pedacitos y va a armar otra vez ese corazón y lo va a soplar y te va a decir: aquí hay una nueva oportunidad para que vuelvas a vivir, esta vez con mejores decisiones. Jesús dijo: de cierto digo que si no nacéis de nuevo no podréis ver el reino de Dios. Cuando dice nacer de nuevo, es que Dios literalmente me da la oportunidad de volver a empezar. Y si tú eres un Jonás que tiene que hoy volver a empezar, vuelve a empezar. No digas que es demasiado tarde. No digas que el tiempo ya se acabó. No digas que ya Dios se cansó contigo, porque si estás aquí y estás vivo y me estás escuchando, es porque Dios todavía tiene una oportunidad para ti. Y Dios todavía tiene misericordia contigo. Solamente sé obediente. Yo te invito a que ahí donde estás un momento te pongas de